Mi historia comienza en la víspera de un año nuevo de los 90. Ese día me encontraba en un trayecto desde Bahía Blanca hacia Coronel Pringles. Era una tarde calurosa de diciembre, y el aire que entraba por la ventana bajada ofrecía un alivio bienvenido. Las nubes negras en el horizonte se amontonaban amenazadoramente, presagiando la tormenta que se cernía sobre la región. Mientras conducía mi camión Fiat por la ruta, el aire caliente de la tarde empezaba a ceder ante la frescura que traía el viento preludio de la lluvia. Eran las 19:30 y el sol, en su lucha con las nubes, teñía el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Fue en ese momento, en la soledad de la carretera, cuando vi a lo lejos una figura haciendo dedo. A medida que me acercaba, la silueta se hacía más clara. Un hombre, probablemente un peón de campo, estaba parado en medio de la creciente borrasca. Lo que inicialmente me pareció un detalle claro en su indumentaria resultó ser su brazo izquierdo, completamente vendado, una visión que me inquietó y despertó mi curiosidad. Al detener el camión y abrir la puerta, el hombre subió con una mezcla de alivio y urgencia. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada que parecía llevar el peso del mundo. «Cosas del campo, Don», fue su única y enigmática respuesta cuando inquirí sobre su brazo herido. Su voz era baja, casi un susurro, y su mirada perdida en un punto distante, como si estuviera sumido en un recuerdo doloroso o una preocupación profunda. Mientras la carretera se deslizaba bajo nosotros, un incómodo silencio se instaló en la cabina. Yo, acostumbrado a las charlas amenas con los pasajeros que solía llevar, encontraba su silencio desconcertante. Intenté entablar conversación varias veces, pero sus respuestas eran cortas y evasivas, como si estuviera distraído o preocupado por algo que no podía o no quería compartir. Miré el reloj. Eran las 20:35. La carretera, iluminada solo por los faros del camión, parecía una cinta negra que se perdía en la oscuridad. La figura del peón, sentada a mi lado, parecía cada vez más inquietante, un enigma envuelto en vendajes y silencio. A medida que se acercaba la noche y la tormenta se intensificaba, el peón, tosiendo dolorosamente, se agarró el brazo vendado. Sentí una creciente preocupación por él. Le ofrecí llevarlo al hospital de Pringles, pero rechazó la idea, murmurando algo sobre que ningún médico podría ayudarlo, tal vez sí un sacerdote. La oscuridad se había apoderado de todo, y la tormenta, ahora en su punto álgido, arremetía contra el camión con una ferocidad implacable. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas como si fueran una multitud de pequeños martillos, y el viento aullaba como un coro de almas perdidas. Pregunté al peón, cuya presencia en la cabina se volvía cada vez más inquietante, si vivía lejos de allí. Con voz temblorosa y una mirada que reflejaba un miedo profundo, me dijo que su destino estaba cerca del paraje El Pensamiento, señalando hacia la derecha, hacia un abismo de campos salvajes y estaciones olvidadas. Insistí en saber más sobre la herida en su brazo, movido no solo por la curiosidad, sino también por una creciente preocupación. ¿Deberíamos detenernos en el hospital de Pringles? Sin embargo, su respuesta fue aún más desconcertante. Me habló de su viaje desde Salta, de un patrón involucrado en prácticas oscuras y su fe en la protección de la Virgen y la Biblia. Pero lo más alarmante fue su insistencia en que ningún médico podía ayudarlo, solo, quizás, un sacerdote. Mientras encendía otro cigarrillo, contemplando sus palabras, la lluvia se transformó en un aguacero torrencial. Intenté frenar en la banquina, buscando refugio de la tormenta, pero el peón, con un temor evidente en su voz, me suplicó que continuara. A regañadientes seguí adelante, aunque mi instinto me decía que debíamos detenernos. El peón, ahora visiblemente angustiado, comenzó a hablar de marcas y señales, de pactos y rituales en los campos, de cosas que desafiaban la comprensión. Al ver mi escepticismo, se quitó parte de la venda, revelando una serie de marcas quemadas en su piel, deformadas y cauterizadas,
por lo que parecía ser un hierro candente. Su piel estaba marcada con símbolos que nunca había visto, que evocaban un miedo primigenio. En ese momento, un golpe sordo resonó en el lateral del camión. El peón, con un terror palpable en su voz, me rogó que no saliera. «Ya empezó», dijo, su voz ahogada por el miedo. Al mirar hacia afuera, una figura enorme y bestial, difuminada por la lluvia torrencial, arrancó la puerta del acompañante y se llevó al peón. Bajé del camión, armado con un machete, pero la criatura y el joven desaparecieron en la tormenta. Llegué a Pringles aún en estado de shock. Un policía me escuchó mientras un civil me explicaba la aterradora realidad de él familiar, una criatura alimentada por pactos oscuros entre estancieros y fuerzas incomprensibles. Me contó cómo los peones marcados eran sacrificados para apaciguar a la bestia y proteger a las familias importantes. Después de todo lo que pasó, el hombre me dio la mano, me deseó un feliz año nuevo y se fue. Sus últimas palabras se me quedaron grabadas. «Son cosas de campo, patrón». Yo me quedé allí, todavía medio aturdido, sin saber bien qué pensar. Desde esa noche, cada vez que paso por esas rutas, no puedo evitar recordar lo que vi. Me ha dejado pensando, eso seguro. Antes, las carreteras y los campos para mí eran solo trabajo, nada más. Pero ahora, no sé, parece que hay cosas que uno no termina de entender, ni falta que hace. La vida sigue, y uno con ella. Eso sí, ahora paso de largo cuando veo a alguien haciendo dedo en la ruta, sobre todo si se está armando una tormenta. Prosigamos con la siguiente historia. Hace unos 25 años, mi hermana y yo vivimos una experiencia que hasta el día de hoy nos resulta inexplicable. Todo comenzó una noche, mientras conducíamos por una carretera que normalmente bullía de actividad, pero a esa hora estaba desierta. La soledad del camino y el cielo oscuro daban un aire sombrío al viaje. De repente, a lo lejos, vimos algo extraño en el pavimento. «¿Qué es eso?», pregunté intentando enfocar mi vista en el objeto que parecía moverse ligeramente. Mi hermana, con un tono de incertidumbre, sugirió que podría ser una bolsa de basura negra. Estuve de acuerdo. Parecía una bolsa llevada por el viento, pero algo en ella me inquietaba. A medida que nos acercábamos, lo que vimos nos dejó heladas. El objeto cambió de forma de manera inexplicable, pasando de ser algo plano y pequeño a convertirse en un hombre completamente formado, montado en una bicicleta. Estaba parado en medio de la carretera, con su bicicleta a un lado, como si hubiera surgido de la nada. Con cautela, nos detuvimos a su lado y le preguntamos si estaba bien. Asintió, pero no dijo una palabra. Su mirada era distante, casi vacía, y no podíamos dejar de sentir que algo no estaba bien. Sin saber qué más hacer, decidimos continuar nuestro camino. Desde entonces, mi hermana y yo hablamos frecuentemente sobre ese encuentro. Fue una de las cosas más extrañas y escalofriantes que hemos experimentado, y a pesar de intentar encontrar explicaciones lógicas, ninguna parece encajar. Lo que vimos esa noche rompe con toda realidad conocida. Los días siguientes a aquel encuentro fueron inquietantes. Mi hermana y yo intentamos descartarlo como una ilusión o un truco de la luz, pero algo dentro de nosotros sabía que había sido real, demasiado real. La imagen del hombre en la bicicleta se repetía constantemente en mi mente, su figura silenciosa y su mirada vacía. Esta aparición nos llevó a investigar. Preguntamos en el vecindario, buscamos registros de accidentes en esa carretera, pero no encontramos nada que pudiera explicar la presencia de ese hombre. Sin embargo, un anciano del pueblo nos contó una historia que nos heló la sangre. Hace muchos años, un hombre en una bicicleta había sido atropellado fatalmente en esa misma carretera. Lo más perturbador era que, según el anciano, desde entonces su espíritu había sido visto ocasionalmente, parado en la carretera, esperando algo
o a alguien. Ahora, cada vez que pasamos por esa carretera, un escalofrío recorre nuestras espinas. Hay un silencio pesado, cargado de recuerdos, y una conexión tácita que solo compartimos nosotras. Las palabras son innecesarias. Nuestras miradas se encuentran, llenas de un entendimiento mutuo teñido de temor. Lo que vivimos aquella noche nos cambió para siempre. Prosigamos con la siguiente historia. Hace algunos años, cuando aún me dedicaba al transporte de carne vacuna desde Alzira-Guijena hacia diversas provincias, viví una experiencia que cambió mi percepción de la realidad. Era camionero en General Cabrera, y mis viajes frecuentes por la Ruta 60, que lleva hacia La Rioja, Catamarca o Tucumán, eran parte de mi rutina. Sin embargo, una madrugada, mientras transitaba por la zona de Quilino, algo sucedió que aún hoy me cuesta creer. Era una noche tranquila, la carretera bañada por la luz de la luna y el cielo despejado de nubes. Solía detenerme en algún restaurante local para saborear un cabrito o comprar carne en una carnicería como regalo para mi familia, pero esa noche decidí seguir mi camino sin paradas. Fue entonces cuando la vi. Al costado de la ruta, fuera del asfalto, había una mujer vestida de blanco observando detenidamente mi camión. Su presencia era inusual, pero no alarmante. No hizo señas para que me detuviera, simplemente miraba fijamente mientras yo pasaba. Con precaución, mantuve el camión en el centro de la carretera para evitar cualquier contacto con ella. En ese momento, no sentí miedo ni noté nada extraño en la situación. Fue días después, al compartir mi experiencia con otros colegas, cuando descubrí la inquietante verdad. Ellos también habían visto a la dama de blanco en la misma ruta, cerca de Quilino. Hablaban de una mujer con un rostro deformado y perturbador, una aparición que se les hacía presente en el camino. Recordé entonces a la mujer que había visto. A diferencia de los relatos de mis colegas, su rostro me pareció normal, sin ninguna deformidad. Sin embargo, su mirada fija y penetrante, que en su momento no me había inquietado, ahora tomaba un matiz siniestro. Después de ese primer encuentro con la dama de blanco, la imagen de aquella figura solitaria y misteriosa se quedó grabada en mi mente. Impulsado por la curiosidad y el deseo de comprender, volví a recorrer la misma ruta varias veces, esperando volver a verla y quizás encontrar alguna explicación. Noche tras noche, me encontraba conduciendo lentamente por la zona de Quilino, con la vista fija en el lugar donde la había visto. Pero ella no volvió a aparecer. Con cada viaje infructuoso, la sensación de misterio se profundizaba. Empecé a preguntarme si lo que había visto había sido simplemente un truco de la luz nocturna o una ilusión creada por el cansancio y la soledad del camino. Prosigamos con la siguiente historia. Mis amigos siempre han tenido historias fascinantes, pero la que me contaron una tarde de verano me dejó particularmente intrigado y algo inquieto. Estaban yendo a una fiesta en el pueblo vecino, un viaje que implicaba atravesar una serpenteante carretera de montaña durante aproximadamente 2 horas. Todo transcurría con normalidad hasta que, cerca del final de su trayecto, se dieron cuenta de que algo extraordinario había ocurrido. Eran las 9 p.m. cuando miraron el reloj del coche por última vez antes de que, solo 5 minutos después, al revisarlo de nuevo, indicara sorprendentemente las 9:30 p.m. Miraron alrededor y, para su asombro, ya habían llegado a su destino, sin tener idea de dónde habían ido esos 30 minutos. Lo más desconcertante era que ambos perdieron la noción del tiempo simultáneamente, algo prácticamente imposible considerando las peligrosas curvas de la ruta. Intrigado por su historia, decidí investigar. Comencé por buscar en internet y visitar la biblioteca local, buscando cualquier incidente similar en esa carretera. Lo que descubrí fue escalofriante.
Había registros de varias desapariciones inexplicables en esa misma área, muchas de ellas con patrones que recordaban al fenómeno conocido como Missing 411, donde personas desaparecen en circunstancias misteriosas en parques nacionales y zonas remotas. Las desapariciones en esta carretera de montaña parecían tener elementos comunes. Personas que se esfumaban sin dejar rastro, coches encontrados abandonados en la cuneta, pertenencias personales dispersas, como si sus dueños hubieran sido arrancados de la realidad de repente. Esta información me llevó a profundizar más en el fenómeno Missing 411. Descubrí relatos de todo el mundo donde personas experimentaban pérdidas de tiempo, desorientación y, en los casos más extremos, desapariciones. Estos casos, a menudo, quedaban sin resolver, envueltos en un halo de misterio. Comencé a conectar estos incidentes con lo que mis amigos habían experimentado. ¿Era posible que hubieran estado al borde de una desaparición similar? ¿Qué fuerza desconocida operaba en esa carretera de montaña? Decidido a buscar respuestas, planifiqué un viaje a la carretera. Necesitaba ver el lugar por mí mismo, experimentar la atmósfera de esa ruta que parecía tragar el tiempo y tal vez a las personas. Equipado con una cámara, un grabador y varios instrumentos de medición, me preparé para lo que podría ser el viaje más importante y peligroso de mi vida. Me dirigí a la carretera de montaña. Mi objetivo era claro: documentar cualquier anomalía y tal vez descubrir la verdad detrás de las desapariciones asociadas con el fenómeno Missing 411. La tarde era clara cuando comencé mi viaje, pero a medida que me adentraba en la montaña, una niebla espesa y repentina comenzó a envolver el camino. Era una niebla diferente a cualquier otra que hubiera visto antes, con una calidad casi irreal, como si estuviera cargada de electricidad estática. Con precaución, seguí conduciendo, pero pronto me di cuenta de que mis dispositivos electrónicos empezaban a fallar. La cámara que había estado grabando sin problemas se apagó repentinamente y mi grabadora comenzó a emitir un sonido de estática antes de quedar completamente muda. Intenté reiniciarlos, pero fue en vano. Parecían haber sido completamente drenados de energía. Fue entonces cuando ocurrió. La niebla se intensificó, envolviendo todo a mi alrededor en un manto blanco. El tiempo parecía distorsionarse. Los minutos se alargaban y se comprimían de maneras que desafiaban toda lógica. Atrapado en este mar de niebla, comencé a sentir una creciente sensación de desorientación y miedo. De repente, a través de la densa bruma, vi una figura avanzando hacia mí. Era una silueta indistinta, casi etérea, que se movía con una gracia sobrenatural. Por un momento, pensé que podría ser un caminante perdido, pero algo en su movimiento y en su presencia me hizo dudar de esta suposición. La figura se detuvo a una corta distancia de mí, y mientras la niebla a su alrededor se desvanecía, reveló una presencia desconcertante. No era la típica aparición fantasmal o un hombre anciano sabio, sino algo completamente diferente, una silueta difusa, cambiante, que parecía estar hecha más de sombras y luces que de sustancia física. Emitía un zumbido bajo, casi como una frecuencia de radio mal sintonizada, y por un momento creí oír susurros ininteligibles. Su voz parecía venir de todas direcciones a la vez, llenando el aire con un eco surrealista. Antes de que pudiera articular una pregunta, la figura y la niebla se disolvieron en el aire, dejando la carretera vacía y silenciosa. Miré mis dispositivos, que ahora funcionaban perfectamente, pero toda evidencia de lo sucedido, incluidas las grabaciones, había desaparecido sin dejar rastro. Conduje de regreso a casa esa noche, sumido en un mar de pensamientos. La experiencia había sido tan extraña, tan ajena a cualquier cosa que hubiera imaginado, que me costaba procesarla. ¿Qué era esa figura? ¿Un guardián de secretos de la carretera? ¿Una manifestación de la propia montaña? ¿Un alienígena o algo aún más incomprensible?
Y aunque no tenía pruebas físicas de lo sucedido, la vivencia había dejado una huella imborrable en mi mente. Prosigamos con la siguiente historia. Era 1994, y mi vida como camionero me había llevado a muchos rincones de Argentina, pero nunca había experimentado algo tan extraño como aquella noche en la Ruta 3 hacia Tres Arroyos. La carretera estaba bañada por la luz de una luna llena, que daba a los campos a ambos lados un aspecto etéreo y desolado. Había estado conduciendo durante horas, y el silencio de la noche solo era interrumpido por el ronroneo constante del motor. Fue entonces cuando los vi por primera vez. En el borde de la carretera, casi mezclándose con la oscuridad, había dos figuras humanoides. Eran bajos, de unos 1,5 metros de altura, con brazos inusualmente largos que les colgaban hasta las rodillas. Su piel era de un gris opaco, y sus ojos, aunque no los vi directamente, parecían emitir un brillo pálido. Mi primera reacción fue de curiosidad, mezclada con un leve toque de miedo. Desaceleré el camión, intentando obtener una mejor vista, pero tan pronto como mi mirada intentó fijarse en ellos, una fuerza invisible me impidió girar la cabeza. Era como si algo o alguien me obligara a mantener la vista al frente. Mi corazón empezó a latir con fuerza y una sensación de pánico se apoderó de mí. Intenté luchar contra esa fuerza, pero fue inútil. No podía moverme, ni siquiera gritar. La sensación de estar atrapado en mi propio cuerpo era aterradora. Mientras tanto, las figuras comenzaron a moverse lentamente hacia la carretera, flotando más que caminando, con una gracia que desafiaba las leyes de la física. A medida que las figuras se acercaban, un miedo primordial se apoderó de mí. Aunque no podía girar mi cabeza, mis ojos captaron cada detalle de su aproximación. Sus movimientos eran hipnóticos, casi como una danza macabra bajo la luz de la luna. De repente, un sonido agudo y penetrante llenó la cabina del camión. Era como una mezcla de estática de radio y un chillido electrónico, tan fuerte y desorientador que sentí que mi cabeza iba a estallar. En ese momento, las figuras se detuvieron. Parecían confundidas, o tal vez perturbadas por el sonido. La presión invisible que me retenía comenzó a disminuir. Con un esfuerzo enorme, logré girar la cabeza ligeramente, apenas lo suficiente para verlas de reojo. Su aspecto era aterrador. Sus ojos no tenían pupilas, solo 2 orbes blancos y brillantes, y sus bocas eran apenas unas finas líneas sin labios. Entonces, tan repentinamente como aparecieron, las figuras se disolvieron en la oscuridad. El sonido agudo desapareció, dejando atrás un silencio ensordecedor. Me quedé allí, temblando, tratando de procesar lo que había sucedido. Con manos temblorosas, puse el camión en marcha y aceleré, deseando alejarme lo más rápido posible de ese lugar. Durante el resto del viaje, mi mente intentó encontrar una explicación lógica, pero ninguna teoría tenía sentido. ¿Habían sido alucinaciones provocadas por el cansancio? ¿O había presenciado algo verdaderamente sobrenatural? Nunca lo supe con certeza. Años después, todavía recuerdo esa noche con una claridad escalofriante. Aunque nunca volví a ver esas figuras, siempre siento un escalofrío recorriendo mi espalda cada vez que paso por la Ruta 3, especialmente bajo la luz de la luna llena. Y así, queridos espectadores, cerramos otro capítulo en este viaje a través del misterio. Recuerden, la próxima vez que se encuentren solos en una carretera oscura, no todo lo que ven sus ojos es lo que parece, y no todo lo que desaparece se ha ido realmente. El Dr. Skull se despide de ustedes hasta la próxima oportunidad, hasta nuestro próximo encuentro en este rincón sombrío de realidades ocultas.